contraste de esto que tenemos aquí. Hay unos puntos que son relativamente también interesantes para nosotros tratar. Ya nosotros conocimos los 4 largueros, como se le conocen. Ya conocimos el propósito, conocimos el oyente, conocimos el tema, conocimos el texto. Y se conoció ya el texto. Conocimos los tipos de sermones y diferenciamos estilo de exposición bíblica a tipos de sermones. Los sermones son 3: temático, textual y expositivo. Ahora, todo buen sermón, aparte de tener estos elementos de ustedes dominar el tipo de sermón y de ustedes dominar los 4 largueros o las 4 patas, como dice Word, es bueno saber dominar la introducción, la conclusión y las ilustraciones. A manera de, se conoce como introducción como la entrada del sermón. Usted ya ha ido a un restaurante, sé que sí, todos, y antes de a usted darle el plato fuerte, ¿qué le da? Una entrada. Un allante. Entonces, la introducción es eso, es esa parte, es la entrada del plato fuerte. ¿Usted sabe que la introducción ya va a determinar lo bueno o lo malo del mensaje? La introducción te anuncia, es muy cierto, te anuncia lo bueno o malo que será el exponente o el sermón. De una vez yo te digo. Tú puedes delinear eso rápido. La chispa que enciende los sentidos del oyente. ¿Cuáles sentidos? El oído, y capta automáticamente la vista para que él se enfoque en lo que tú estás hablando. Aquí se desprende que la introducción debe ser lo más interesante posible, llamativa e instructiva. Repito, debe ser llamativa, instructiva y debe ser lo más interesante posible, sin dejar de estar ligada al propósito de ¿qué? Del sermón. ¿Se acuerdan en la clase que hablamos de los 4 largueros, que hablamos del propósito? Decíamos que todo gira en torno a ¿qué? Al propósito de tu sermón. Es vital, porque tiene 2 objetivos. Número 1, yo quiero interesarte a ti de que tú me escuches. Yo quiero provocar en ti que tú me escuches. Y 2, yo debo prepararte para darte el plato fuerte, lo que he preparado, lo que he sentido, lo que se me reveló o lo que se me habló. ¿Están conmigo? Debe tomarse en cuenta que la introducción, entonces, número 1, debe ser breve. Según los grandes exponentes de homilética, dicen que no puede pasar de 3 a 5 minutos. Hay otros exponentes que dicen que no puede pasar de 5 a 8. Hay otros exponentes, hay 3 líneas de pensamiento en eso, que lo que no puede pasar es de 10 minutos, y 10 minutos es mucho. Es como que tú pensar, 3 minutos es chico y 10 minutos es demasiado. ¿Me copian? Porque 10 minutos en una introducción es demasiado, tú pierdes el oyente fácil. Debe ser pausada. Había una introducción, yo ya leí casi 2 horas ahí, y después me dijo, a ver qué vamos a predicar. No. Ahora, ese se va. Fue buena la predica, pero estuvo demasiado largo. Un predicador estaba así y comenzaba a predicar por la realidad. Cuando ya no nos estamos preparando para ir, ya terminó. No, ahora que vamos a predicar, habla su vida.
es una conversación con el público lo más llano posible. 4. La voz se eleva como gradualmente. 5. Debe tener una relación con el tema y el desarrollo, obviamente, de lo que usted va a hablar. Y 6. No crear expectativas falsas en la introducción. Esto es clave. Aquí va a pasar algo grande esta noche, pues. Suelte esto. Si pasó, pasó. Hay gente que juega al Team Marín de los Pingües en la introducción y al veo, ¿qué ve? Veo, ¿qué tú ves? Tú no ves nada. Empieza así. Se está moviendo. ¿Me entiendes? Y nadie se entiende. Oye, ya me ha tocado, punto de vista tocado. Está desistiendo, Ángel, está desistiendo. Ay, va a salir. Esto está bueno aquí. Y no se está moviendo de 21 horas. Ah, sí, no. La introducción. Hay 3 maneras de introducir. De hecho, hay más, pero estas son las más usuales. Número 1, con una experiencia personal. ¿Qué es una experiencia personal? Un testimonio. Un testimonio. Pero que el testimonio de por Dios vaya acorde con lo que usted va a hablar. Aquí hay gente que tiene visa y ha viajado. ¿Qué le vale a usted dar un testimonio que cuando usted iba en el avión hubo una turbulencia? Si tu público, la mayoría no ha viajado, ellos no saben lo que es. ¿Qué sentido tiene? No tiene ninguno. Yo conocí un caso de una iglesia de pastores que la iglesia casi nunca entendía el mensaje del pastor. Eso pasó en la Asamblea de Dios, en una asamblea de Asia. Porque el pastor siempre va muy filosófico y cosas. Y cada vez que la pastora predicaba, la pastora lo que llevaba era víveres de ejemplo. Miren, hermano, por ejemplo, miren, este víver, este guineo, y comenzaba a hablar del guineo, y cuando ella culminaba de hablar del guineo, porque eso es lo que el pueblo conocía, ¿qué hace? La gente no entendía el mensaje. Mensaje llano. Un mensaje claro y sin perder el contexto. 2. El trasfondo histórico. ¿De qué hablamos ahí? De un contexto y de la introducción general del libro. Lo que dieron hermenéutica. ¿Saben de lo que estamos hablando, verdad? Ajá. Del trasfondo histórico, contextual o el análisis literal de un capítulo, de un libro, de un texto o demás. En ese mismo sentido, pueden introducir con definición de términos, de palabras, de contexto. Pueden introducir en ese mismo sentido con la ampliación cultural de lo que ustedes van a hablar. Ejemplo, te centraste en las bodas del Cordero en el libro de Mateo, pues busca en el contexto cultural de qué se está hablando ahí. Las bodas de Canaán, se acabó el vino. Busca las implicaciones culturales que tenía que el vino se acabara. Y tú vas a comenzar a ilustrar de lo más complejo a lo más simple a tus oyentes. 3. Con ilustración. ¿Cuáles son las ilustraciones? Literalmente ilustrar es sacar de lo conocido a lo desconocido. Yo voy a extrapolar el concepto actual con el concepto antiguo, o el antiguo con el nuevo. Ejemplo, las ilustraciones, que lo pueden apuntar porque no está ahí, pueden ser auditivas. Denme un minuto, que la doña me está llamando. Así, pequeña. Señores, aquí nada más no estamos en clase, también estamos en cumpleaños. Así que cuando le mando el video ya ustedes saben que el cumpleaños va a salir en el video. Venga, póngase aquí. Ahora, viene mi coche. La dieta, la siniestra. Jamás si el profe deja que se quede Usted va a predicar. 2. Un trasfondo histórico, análisis literal, análisis cultural, una definición de contexto, de palabra y demás. Y 3. Con una ilustración. Las ilustraciones, que fue donde me quedé, pueden ser auditivas, pueden ser narrativas y pueden ser visuales o demostrativas. Repito, las ilustraciones pueden ser visuales, auditivas, narrativas o
visuales o demostrativas, narrativa y audio. Los sentidos es igual, es lo mismo. ¿Cuáles son las ilustraciones auditivas? Las que ustedes ponen en una canción. Hermano, antes de comenzar a predicar, yo he visto gente y eso le funciona. Yo creo que escuchemos esta canción primero. Ay, a la pastora. Yo he visto mucha gente hablando de La integridad y ponen la canción de Rabino. Integridad o sinceridad. Sinceridad. ¿Me entienden? ¿Cuáles son las visuales? La que se pone un proyector. ¿Me entienden? Y mira, mientras yo vaya predicando, ponme la otra imagen. Y hay gente que predicando te ponen una imagen y te dan y no te dicen muchas cosas. Te dejan tu imagen ahí y en base a lo que estás viendo te van predicando. Entonces tú vas asociando lo que ves con lo que estás Escuchando. Eso a nivel de introducción. Y están las demostrativas. Las narrativas son anécdotas, historietas, novelas. Hay algunos pensadores como Samuel Vila que dicen que dentro de las narrativas también están las experiencias personales, porque es algo que tú estás narrando. Y la demostrativa son las que tienen que ver con el hacer. Vamos a predicar de la integridad, lleva un vaso de agua sucia, con un químico que limpia el agua. Miren, hermano, miren cómo el Espíritu Santo nos limpia. Coge tu agua limpia, la liga con la sucia, se termina. Y yo he visto ilustraciones así que son bien chulas. He visto predicadores de alta categoría, por ejemplo, como Otoniel Font. Si Otoniel Font te va a hablar de la intimidad con el Espíritu Santo, Otoniel Font agarra y te arma una habitación en el altar. Una habitación, una cosa. Él te va a hablar de empresa, de finanzas. Él te monta un escenario como una empresa normal. No, él te monta una empresa en el altar. Él te va a hablar de cielo. Él te monta un cielo, que crea un cielo en el altar. En días pasados, bueno, no tan cercanos, él se apareció en una Harley Davidson y vestido de Harley Davidson. Las ilustraciones tienen un riesgo. Al papá de Otoniel Font, honestamente no recuerdo el nombre, se le conoce como el gran ilustrador de la historia, porque en una ocasión se paró el Pampa a predicar en baños menores, a predicar para hablar de la inmadurez del cristiano, cuando la Biblia dice que ustedes pueden haber comido comida sólida, pero todavía por su inmadurez hay que darle comida blanca, blandita, leche. Y él hablaba Adulterada. las acciones de un niño, cómo se comporta un niño, y sí, una cosa loca. Y el domingo que vino, apareció como adolescente, él hizo una serie de eso. Apareció como adolescente, y el domingo de arriba apareció Como adulto. Muy y chulo. él especificó 3 áreas de madurez del cristiano: como niño, como adolescente joven y como adulto. ¿En cuál etapa tú estás? Ya, mira, hasta yo le prediqué. Entonces, las ilustraciones dicen algunos que son casi obligatorios en los sermones. Yo entiendo de manera muy particular que no siempre quizás tú tienes una ilustración. No siempre. Por esa es mi opinión personal. Hay personas que siempre, si no hay una ilustración, para ellos el sermón está incompleto. Hay otros que entienden que casi nunca deben utilizarse. Yo soy un punto intermedio. Yo creo que sí, que si su propósito se ajusta y tiene una ilustración adecuada, lo pueden hacer. Y ajustarse a lo que va a hacer. Dígame. No, por lo regular, fíjense que yo se lo estoy dando que si quieren ponerle en la introducción, por lo regular, uno es lo ideal. Y dentro del sermón es ideal en la introducción o en la conclusión. Se puede concluir también con esas 3 cosas, menos con el trasfondo histórico. Porque usted no va a hablar en la conclusión. En el año tal, Pablo dijo que no habla de eso, porque la gente, la oportunidad de usted decir eso era aquí arriba. ¿Entendimos la introducción?
¿La entendimos? Sí. Bien. 2. Tenemos la conclusión. Es el punto culminante del sermón. Se considera como el último esfuerzo del pastor, del predicador, para alcanzar la unción. No. Para alcanzar ¿qué? Su propósito. Y inspirar, esa ahí no vale. E inspirar a sus oyentes a tomar decisiones necesarias. Las conclusiones también pueden prepararse dentro del sermón. Y recordemos que los oyentes siempre van a recordar más la parte final del sermón. Aquí, en la última clase que tuvimos conmigo, se presenció la diferencia de dos personas que viven dentro de una misma casa, que escucharon al mismo predicador, la misma noche, la misma idea, y qué punto tan distinto tenían acerca del sermón. Lo que pasó ahí que una persona lo recordó desde el principio y una persona lo recordó al final. La gente recuerda más tus últimos 10, 15 minutos del sermón. Por ello, como regla homilética, no se culmina en negativo. Se culmina en donde? En las cosas positivas. Entonces, ¿cómo se puede concluir? Número 1, recapitular el sermón. Es tocar sintéticamente cada punto principal del sermón. Ejemplo, hermano, en conclusión, quiero decirle, miren, el punto número 1, tocamos esto. 2, hablamos de esto. 3, tocamos tal elemento. Mi motivación es que estos 3 puntos sean una materia bien evidente, sean evidentes en tu vida, sean de motivación, sean de guías para lo que tú tienes que hacer a partir de ahora. Ya usted concluyó. Recapitulativo. 2, narrativa, apegada al tema y logro directo del propósito. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del estilo de argumentar? Tiene que ver con eso. 3, interrogativa. Es la que más se utiliza por lo regular, porque consiste en confrontar al oyente a concluir el sermón. Ejemplo, usted está hablando de la santidad y usted comienza a concluir. ¿Está usted siendo santo? ¿Practica usted la santidad? ¿Qué concepto tiene usted? Y la gente comienza a preguntarle. Algunos comienzan a decir automáticamente: no me lo responda, responda usted en su interior. Eso es eso es una manera de concluir. Cuando tú confrontas, está hablando de la oración, entonces, ¿está la iglesia orando? Estamos orando, estamos hablando con Dios, y por ahí la gente comienza a ser interrogante. 4, ilustración. Ya lo vimos en la parte de la introducción. 5, como una canción. Y 6, en ocasiones el Espíritu Santo toma control, se derrama, y esa es la culminación de su sermón. Eso apela a los elementos de nuestra religión, los elementos pentecostales que nos caracterizan a nosotros. Hay veces que usted ha visto predicadores que el sermón está tan bueno que el Espíritu Santo le concluye el sermón y termina con un derramamiento del Espíritu. ¿Cómo se debe concluir? Breve y preciso. Concluir no es volver a predicar. Por eso que hay predicadores que cuando dicen que, en conclusión, estamos concluyendo, no le diga eso a la gente, porque después de ahí parece mentira, es cuando más ideas te llegan. Pero tú vuelves otra vez a predicar. Y el oyente desesperado. Claro, se va a desesperar porque ya tú lo programaste. 3, 2, debe ser práctica. Siempre debe ser lo más práctica posible. Y 3, debe ser enfocada en el sentido positivo de la predicación. Debe ser de manera constructiva. La conclusión debe apelar tanto al intelecto como a los sentimientos, invitando a los oyentes a poner en práctica lo que ha escuchado del sermón. Recuerde el principio o la máxima pedagógica que dice: el alumno no ha aprendido hasta que no pone en práctica lo enseñado.
Es una máxima pedagógica que es casi inequívoca. La única forma de ustedes decirme a mí que aprendieron homilética es Poniéndolo en práctica. poniéndolo en práctica. No hay otra forma. Chévere, mis hijos. Ya aquí se lo puse la ilustración. Pero, hablando de las ilustraciones, si su ilustración, perdón, Yo te he presentado esa, ¿no? si su ilustración no es original, de por Dios debe darnos crédito a su autor. No hablen cosas que no son suyas. Es de humano y de grande usted reconocer y decir, yo escuché tal cosa en tal tiempo. En una ocasión escuché un pastor decir, fulano de tal enseñó. Leí en un libro una ilustración que me gustó, el libro de fulano de tal. Señores, soy de grande. Y de sábado. Dice que tú estudiaste. Y de sábado. Es de grande y de sábado. 2. Debe memorizar si la ha utilizado la congregación o si la ha utilizado otra persona. Hay ilustraciones narrativas que son tan comunes que ya cuando se dicen no generan impacto, porque ya se ha usado demasiado. 3. Tomar en cuenta el nivel intelectual del oyente, que esté en la capacidad de asimilar que puede ser comprendido, lo mismo que decía ahorita, de la yuca, de los víveres y de un avión. O sea, tú estás hablando de la gente, hermano, cuando tú ves un avión allá arriba, a una gente que está en donde, en los fríos de polo y allá arriba, que por ahí nada más se habla de frío, de polo, por ahí nada más se habla de frutas y demás. 4. Que no sea larga, porque perderá el sentido de lo que quiere enseñar. 5. No puede ser ambigua, de por Dios. No puede tener doble sentido. No puede haber ambigüedad. No genera el morbo en sus oyentes. No se puede generar morbo en sus oyentes. 6. Debe delimitarse entre la ilustración y la mentira. Una ilustración no es una mentira, pero una mentira nunca se puede convertir en una ilustración. Yo he escuchado predicadores que se crean un mundo y hablan una mentira que tú dices, perdónenme la grabación. Y tú dices, Dios mío, ¿y qué es esto? Entonces, ¿A qué hora? ¿Cuál es la diferencia entre una ilustración y una mentira? La intención. La mentira por lo regular siempre crea expectativas falsas, logros erróneos, porque el logro no es tuyo. Y 3, crea un lenguaje inapropiado. Las ilustraciones son naturales y tienen su propia gloria, tienen su propia narrativa. Se nota cuando la gente está inventando, cuando es una ilustración y cuando es una mentira. ¿Tiene que ver con el testimonio esa parte? ¿Perdón? Puede ser con un testimonio. Voy a ponerle pausa. Con un testimonio. ¿Usted ve la gente? La oración de transición se conoce como la idea que une tu introducción con los puntos principales. De eso se trata. Por ejemplo, hay personas que me dicen, yo no sé cómo unir, tengo la introducción y tengo el tipo de sermón, pero no sé cómo unir una cosa con la otra. Es la idea que une. ¿Me entendieron? Que no saben cómo unir. Ok, tienen una buena introducción, muy bien. Tienen Gracias. su sermón desarrollado, ¿verdad? Muy bien. Pero no saben cómo unir
concatenarlo. ¿Cómo concatenar la idea? Pero eso es fácil porque uno lo hace de la siguiente manera. Ejemplo. Ejemplo. Tú vas a hablar de la oración. Obviamente el tema de la oración es un general. Cualquier tema que ustedes quieran poner o subtítulo. Aquí yo creo que encontré un modelo. La oración. Entonces tú tienes una introducción que habla de la oración, define la palabra oración, te surgió una idea, una ilustración. Entonces tú tienes 3 puntos que tratar de la oración. Si tu oración, si tu sermón es la necesidad de orar, tú vas a elaborar 3 puntos de por qué hay que orar, ¿verdad que sí? La necesidad de la oración. Tu introducción, ¿de qué debe ser? De la oración. Entonces, entre la introducción y los puntos principales, tú debes unir con una oración que diga: es por ello, hermano, que después de esta introducción me gustaría hablar de 3 puntos acerca de la necesidad de orar. O he sentido hablar 3 puntos principales que tienen que ver con esto de la necesidad de orar. Algunos dirán: Dios me reveló de estas 3 cosas. Algunos dirán: yo siento hablar de estas 3 cosas. Algunos dirán: he preparado 3 puntos acerca de esto, de este tema. Lo importante es que la gente sepa que tú saliste de la introducción y empezaste los puntos principales. Entonces ahí la gente comienza y dice: punto número 1. Por ejemplo, Jenny, que me escucha muy frecuente, puede distinguirlo porque es natural uno decirlo ya. Uno dice la introducción y es natural que quiero hablar este día en base a esto 3 cosas. Quiero hablar de esto, tal cosa, quiero decir tal cosa. 1, tal elemento, desarrolla. 2, que la gente sepa por dónde tú vas. Y es ahí donde la gente te hace el sermón con relativa facilidad. ¿Me han entendido? Sí, señorito. Déjame ver si consigo un sermón que yo me hubiese gustado tenerlo aquí así, más claro, para que lo puedan ver. Samuel Mira. Excelente, exponente. Excelente. Samuel Mila es excelente exponente. Pueden buscar a Luis está leyendo cosas pesadas. Déjame ver esto de lo que oración para Dios. Mira un ejemplo aquí, ve cómo la vida. El que yo no lo estaba usando y encontré este. Ejemplo. La adoración que agrada a Dios, ahí está el texto. Ok, introducción. Ahí está la introducción. Constructos, conjunto de axiomas e hipótesis dentro de primero Dios es el creador. Y ahí comienza, ok. Oración de transición. ¿De qué yo estoy hablando aquí arriba? De la adoración que agrada a quién? A Dios. Oración de transición. Es por eso que hoy queremos hablar bajo el tema la adoración que agrada a Dios. Número 1, ¿cuál es la adoración que agrada a Dios? La adoración que es un estilo de vida. ¿Me entendieron cómo la idea? 2, la adoración que no está sujeta a circunstancias. Hoy sí, mañana no. Y 3, la adoración que sea ¿qué? Verdadera. ¿Ya? No hice conclusión, pero de ahí está el sermón elaborado.
¿Me entendieron? A esto que está aquí, será su clave, le va a salvar muchas veces el altar. Eso que ustedes ven ahí subrayado. Que la gente sepa que usted salió de un punto y pasó a los puntos principales. ¿Me entendieron? Eso se da después de la introducción, normalmente. Después de la introducción. En la oración, hay predicadores que le llaman la oración del enlace o el enunciado que une. El hecho de que tú unes la idea de la introducción, pastora, con los puntos principales. ¿Me han entendido? Aquí yo no lo hice. Pero quisiera encontrar otra, déjame ver. ¿Cuál? Texto. Quiero que ustedes se den cuenta que todos mis sermones, uno no pudiera hacer eso quizás porque uno ya no se lo sabe. ¿Y qué ustedes notan en mis sermones? Todos tienen el mismo esquema, perfil. O claro, hay algunos que son temáticos, hay algunos que son expositivos. Por ejemplo, que ustedes vieron ahora mismo de la adoración, eso es un sermón temático. Hay otros que son expositivos, hay otros que son textual y demás. Pero esto que ustedes ven aquí, nunca va a faltar. Esa es mi guía, eso. Hay predicadores que primero empiezan con la introducción para elaborar su sermón. Hay algunos que empiezan con los puntos. Yo nunca he podido empezar por ahí. Si yo no tengo, lo primero que yo hago es mi propósito. Y después que tengo mi propósito aquí, lo demás es pan comido. No más. Y aquí arriba, quiere decir las veces que lo he predicado, 2 veces. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado que en una ocasión en mi propia iglesia he predicado 2 veces el mismo sermón. Y yo veo que yo estoy regado, yo estoy, mira, ¡ah! Y la gente me está mirando. Yo se lo dije a ustedes y mi esposa me dijo, ¿pero es que tú predicabas ese sermón otra vez? Y yo regado, y yo, ay Dios mío. Entonces, vamos al game con lo siguiente. Déjame ver este. Creo que este sí es. Quizás sí lo tenga. Tampoco. Enfrentando nuestras crisis, el último intento es este. Tiene todo alineado. Exacto, la gente empieza a surgir de tal manera, es como que va afectada del nombre de la iglesia. Entonces, mis hijos, vamos a buscar nuestro plan de clase. Mira otro aquí con este. ¿Verdad? Ese es un último. Pone toda esa cosa en roja. Tú me llevas corrigido porque yo lo hice en otro Word. Oyentes, Iglesia Asamblea de Dios Fuente de Paz en Sabana Perdida, domingo 8 del año, del mes 9 del 2019, prediqué yo ese sermón. revelarles al oyente. Propósito, revelar a mis oyentes que todavía se puede hacer resistencia, se puede rechazar el pecado. Tema, generación resistente. Texto, Daniel 1:8, y lo propuso en su corazón. Puede despedir, hermano, porque ni se siente, porque yo voy a hablar para despedir. ¿En serio? Sí, vamos, yo. Entonces, introducción. Revelación. Introducción, resistencia. ¿De dónde viene la palabra resistencia? ¿Se acuerdan cuando yo les decía ahorita que pueden definir, pueden introducir con una definición? Ahí está en práctica. Viene de resistir a un sinónimo. Bien. Oración de transición. No. Él no lo va a hacer, pero si no está con tu vehículo. Fue algo que yo vi ahí que me pareció curioso. Saludar el tema. Eso es sabio. Cuando tú reconoces que el tema tiene superioridad de lo que se está tratando, tú elogias a los líderes que pusieron el tema. Claro, elógialo, reconócelo. Permítame saludar a quienes el Espíritu Santo utilizó para seleccionar este tema. Yo he escuchado eso. Sí. Cuando hay semana de damas, he escuchado eso. No, si no supiera. No. Porque hoy más que nunca necesitamos una generación resistente. Hoy que tenemos tergiversación y pérdida de valores de la fe dentro de la misma fe. De ver cómo se cualquieriza, entonces oración de transición.
considerado un hombre que fue resistente e hizo resistencia en su tiempo, Daniel. Punto número 1, como tengo que contextualizar 1.8, primero contextualizo. 2, ¿en qué consistió la antesala de la resistencia de Daniel? Me voy al texto, eso es un sermón textual. Y 3, resistencia de Daniel. La comida nos muestra que siempre van a existir ofertas. Tú eres el que sabe si le elige O no. pero siempre van a existir ofertas. Eso es falso, que nunca van a existir. Siempre van a existir ofertas. 2, B, propuso ¿qué? No En su corazón. Propuso en su corazón no tiene que ver con emoción, tiene que ver con decisión. O sea, eso de que yo sentí, olvídese. Para usted ser resistente, no se basa en emoción, se basa en convicción. 3, pidió que no se le obligue a contaminarse. Nos muestra el carácter ante la oferta de hacer desfallecer su integridad. Ahí yo puse, punto 4. Hablan en lenguas, son bautizados, ministran, tienen dones y ministerio, diezman y ofrendan, pero no tienen carácter para decirle no al mundo y al Y al pecado. pecado. Ahí estamos ese mensaje. Voy a conectar con una gente por ahí. Eso es que va. Entonces, en conclusión, necesitamos una generación que no sea como Sansón. Atención, Sansón era un milagro, había voto de Dios, tenía propósito, era producto de intervención, se jugó con la unción y su depósito de salvar a Israel. Se contaminó, se jugó con la distracción, se desenfocó, jugó con el pecado. ¿Qué hizo? 1, mujer de Timar. 2, mujer ramera. 3, comió con su inmunda. Y la liga fue la consumación, no el inicio de su pecado. Fue paso a paso. Por esa zona no tenía carácter. Consecuencia de eso, ¿qué pasó ahí? Sin visión, atado, esclavo y objeto de su enemigo. Bíblicamente, el cazador terminó casado. Gloria a Dios. Entonces, ese mensaje pone a uno como Ya, pero está ahí. ¿eh? Te puede hacer donaciones. ¿Donaciones? ¿Cómo así? Dona. Usted lo da ahora, usted tiene que mandar. Donaciones. Santo.